lo primero que yo cuando llego a la iglesia, puede ser que yo esté aquí y todos llegamos un día porque alguien nos invitó, ¿sí o no? Y no estábamos convertidos, éramos gente que no tenía a Dios en el corazón. Y si no estamos con Dios en el corazón, somos incrédulos. Y una persona incrédula es impía. El impío es el que no ama a Dios, el que vive haciendo lo malo delante de Dios y le gusta hacerlo, sin conocimiento, por la vida misma, pero vive impíamente. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, yo necesito entender que si Dios me está llamando, yo me tengo que convertir. Cuando yo me convierto, nazco de nuevo. Y cuando nazco de nuevo, Dios se me mete por dentro y me transformo en una persona piadosa. El piadoso es el que ama las cosas que Dios ama y vive como Dios quiere que viva, porque le quiere agradarle a Él. El que nace de nuevo comienza a aprender a vivir de manera piadosa. Y ese que nace de nuevo es llamado hijo de Dios, según Juan 1:12, ¿cierto? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser ellos hijos de Dios. Pero decíamos que cuando la persona se convierte, recién se convirtió, esa persona no conoce, no tiene el lenguaje, no tiene la mente de Cristo, todavía no tiene el corazón de Dios, no tiene nada de Dios todavía. Esa persona tiene que ser formada y tiene que pasar a un proceso que se llama discipulado. El discipulado es el proceso de formación, pero no se trata de una clase tras otra clase. No se trata de que te van a enseñar un tema tras otro tema, no. Primero se trata de consolidar tu decisión por Cristo. Primero que si tú dijiste, si quiero seguir a Jesús, que se te afirme esa decisión. Y la persona va a estar contigo, te va a sostener, te va a ayudar, ¿cierto? Tu discipulador, tu obrero, quien te haya invitado, y esa decisión se va a consolidar. Luego de ahí empieza, si usted ya sigue firme y a usted le gusta el tema, usted sigue y la cosa se pone más pesada. Porque ahora le tienen que empezar a decir lo que sí y lo que no. Y cómo es la vida de Dios verdaderamente. Y ahí comienza el tema de la confrontación, el trato del carácter, las cosas que son buenas, el andar en la carne, el andar en el espíritu. Porque cuando una persona llega recién al evangelio, llega y anda en la carne. Andar en la carne es vivir una vida normal, sin frenar, ¿cierto? Sus apetitos, sus deseos, sus pasiones. Por ejemplo, andar en la carne no es solamente ser un drogadicto o un alcohólico. Andar en la carne también es tener envidias, es tener celo, es ser gritón, es ser altanero, es ser orgulloso. También eso es andar en la carne. Es ser envidioso, también es andar en la carne. Y entonces cuando uno comienza el discipulado, comienza a hacer morir las obras de la carne, pero el discipulado es transferencia de vida. Es decir, el que me toma a mí, me ayuda a que yo pueda ser semejante a Cristo. Y me muestra las áreas que yo me estoy equivocando. Eso es discipulado. Y cuando yo voy creciendo y termino mi proceso de discipulado, yo puedo llegar a ser un obrero. ¿Qué es un obrero? Es alguien que sirve en la obra del Señor. Amén. Amén. Y el Padre está buscando obreros que trabajen en la viña, y Jesús dijo, oren para que sean obreros. Pero yo lo que tengo que entender, que si yo estoy viniendo en la iglesia y no me he convertido, yo no puedo hacer nada en la casa de Dios ni en las cosas de Dios, porque no estoy en el reino de Dios, estoy en tinieblas todavía. Y que si yo nací de nuevo y me convertí hace poco, yo tampoco puedo hacer mucho, porque no tengo el lenguaje, no tengo la mente, no tengo el conocimiento, y puede ser que tenga cosas en mi carne todavía que están y se van a manifestar en algún momento. Se van a manifestar en algún momento. ¿Cuándo yo podría hacer algo? Cuando yo comienzo a tener mente de Cristo, el corazón de Dios, y comienzo a hacer morir las obras de la carne. Ahí mi discipulador, mi pastor me dirá, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo que has crecido, te vamos a dar una tarea. ¿Sí o no? Estoy viendo que has crecido, vas a desarrollar tal cosa. Pero lo ideal es que usted entienda en qué etapa está. No, a mí me falta todavía. No, yo necesito discipularme. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí con Manuel, estoy con Fabián, y yo no le voy a decir, Manuel, predica tú, porque yo entiendo en la etapa que él está. ¿Entiendes, no? Capaz que lo reta todo y le diga un par de carabatos, y estaría bien porque es la etapa en que está. ¿Sí o no? Antiguamente la iglesia era así, a la mala el hermano entraba a predicar arriba, y si se enojó con alguien le decía, y usted, hermano, que lo vi el otro día no me saludaba, y se enojaba con los hermanos. En la vieja escuela, ¿cierto? Entonces uno sabe la etapa que está la gente.
Y uno tiene que entender la etapa en que está uno, porque uno no puede tener más alto concepto de sí que el que debe tener. No puede uno pensar y decir, no, yo ya soy un predicador, cuando usted recién tiene que discipularse. ¿Entienden? Ahora, cuando el discipulado demora tiempo, puede demorar años. De hecho, demora años. El que uno haga morir cierta área en la vida demora años. Que la envidia pueda salir o el orgullo pueda salir del corazón demora años a veces. Que uno hay que hacerlo morir, hay que morir. Que uno tenga una intención correcta, la intención correcta. Porque aquí mismo en Filipenses el apóstol Pablo dice esto, mire, dice, algunos a la verdad, verso 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. Entonces, la intención con la cual yo hago las cosas es importante. ¿Qué intención tengo yo cuando hago algo? ¿Y en qué etapa yo me encuentro? Ahora, cuando yo entiendo en qué etapa estoy, porque yo no puedo decir yo soy un obrero o soy un predicador si me tengo que discipular todavía, y yo no puedo decir soy un discípulo cuando todavía ni me he convertido. Y mi pastor tiene que saber mi etapa, yo tengo que entender dónde estoy parado, para poder hacer las cosas bien en la casa del Señor y las cosas de Dios. Y caminar con temor. Caminar con temor, porque puede haber confianza, y esa es la confusión que algunos tienen, porque cuando somos hombres de Dios sencillos y humildes, y hay confianza y hay apertura, y podemos comer juntos y se abre la mesa, algunos piensan que se puede hacer todo a cualquier momento y a cualquier hora, y no. Hay que tener temor en las cosas de Dios, y no porque haya confianza, yo puedo ser confianzudo, o familiarizar lo que es la autoridad de Dios, y eso es lo que también es necesario entender. Que cuando tú llegas al Evangelio, siempre hay alguien primero que tú. Y el que está al frente de la iglesia, que es el pastor o el hombre de Dios, y los hermanos que están trabajando, en el equipo que están trabajando, son gente que están ahí porque han desarrollado fidelidad a través de los años. Fidelidad a través del tiempo. Fidelidad no solamente a Dios, sino que fidelidad al hombre de Dios y fidelidad a la congregación. Porque cuando uno se equivoca en la casa de Dios, uno perjudica su relación con Dios, al hombre de Dios y a los hermanos. Todos sufrimos cuando alguien, ¿cierto? Todos sufrimos. No hay nadie contento cuando alguien se equivoca, no hay nadie contento cuando alguien peca, no hay nadie contento cuando alguien se descarría, ¿cierto? Todos sufrimos. Entonces yo debo de caminar en ese temor. Ahora, Filipenses, ¿usted recuerda cómo comenzó la iglesia de Filipo? El apóstol Pablo va a un viaje misionero y va a un lugar y el Espíritu Santo le impide ir a ese lugar. Y él tiene una visión de un hombre macedónico. El hombre macedónico le dice a Pablo, pásanos a ayudar, ven y ayúdanos. Y él entiende que tiene que ir a predicar. Cuando él va a predicar, era un lugar que no había judíos, entonces no había sinagoga. Pero él dice, yo voy a ir al río, porque en el río adoraban. Y él va al río y había una mujer que se convierte, Lidia, la vendedora de púrpura, y los lleva a la casa. Y ahí comienza la iglesia. Luego había un mover de Dios en ese lugar y Pablo estaba ahí, ¿cierto?, con Sila, y había una muchacha que era endemoniada. Y decía, este es un hombre de Dios, este es un hombre de Dios, este es un hombre de Dios. Y Pablo se enojó y dice, sal fuera en el nombre de Jesús, espíritu inmundo. Y la mujer fue libre del espíritu de adivinación. Porque hay gente que habla de Dios, pero tienen espíritus, de los cuales tienen que ser libres. Y en ese momento se llevaron a Pablo y lo llevaron a la cárcel. Cuando lo llevan a la cárcel y lo ponen en la celda de más adentro, recuerden que ahí ellos comenzaron a cantar. Pero no era que comenzaron a cantar, sino que comenzaron a adorar a Dios. Cuando adoran a Dios se rompen las cadenas, viene un terremoto y se cae en la cárcel y se abren las puertas y quedan libres y el carcelero se iba a matar. Y Pablo dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y se convierte el carcelero. Y toda la casa se convierte. Esos fueron los tres acontecimientos de Filipo. Se convierte Lidia con un grupo de mujeres, ¿cierto? Hay una liberación de una mujer, la mujer es libre, y luego se convierte el carcelero y toda su familia, y ahí comienza una de las iglesias más estables, una de las iglesias más fuertes que se reconoce en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se inició donde no había judíos, donde era solamente gentiles, gente que no conocía a Dios, y se inicia la iglesia por una visión de Dios a Pablo, y Pablo va allí, inicia el movimiento,
Y esta iglesia era la única que apoyaba con la iglesia de Jerusalén, que apoyaban económicamente el ministerio de Pablo. Porque cuando usted suelta plata para la obra de Dios, es que usted está comprometido con la obra de Dios. Pero cuando usted no suelta ninguno, uno, puede significar que no ha entendido, y dos, puede significar que no tiene compromiso. Pero la gente que entiende y tiene compromiso, suelta recursos para la obra de Dios, para el ministerio, para el hombre de Dios. Y Pablo hacía la obra. Entonces la iglesia de Filipenses, que era una de las iglesias más fuertes, enviaba constantemente recursos. Es más, la gente estaba dispuesta a sufrir por causa del hombre de Dios. Estaba dispuesta a padecer por causa del hombre de Dios. Epafrodito, un hombre que llevaba la ofrenda a Pablo cuando estaba prisionero, se enfermó. Estuvo a punto de morir por servir al hombre de Dios. Entonces la iglesia de Filipenses era una iglesia poderosa, pero sin embargo, cuando el apóstol Pablo estaba en prisión, envió una carta porque él se da cuenta de algo que estaba sucediendo en la iglesia, y hay palabras claves aquí. Vamos a leer el 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué obra él va a perfeccionar? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué estaba orando el apóstol Pablo? ¿Por qué estaba orando? El apóstol Pablo estaba orando para que la iglesia tuviera comunión. Comunión. Es decir, común, unión. El apóstol Pablo estaba orando para que la iglesia estuviera unida. Amén. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy orando y estoy rogando al Señor y estoy clamando al Señor porque la iglesia tiene que estar unida. Y yo sé que Dios comenzó la obra en ustedes y Dios la va a perfeccionar. Porque lo que tiene que entender usted y yo es que nosotros venimos a este lugar, pero este es un lugar físico. Con el que tiene que estar unido usted es con su pastor y con sus hermanos. Porque si usted está unido a su pastor y está unido a sus hermanos, usted está unido a Dios. Porque lo que tiene que entender usted es que cuando Dios te salva, te pone en la familia de la fe. Te pone en la familia, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Por ejemplo, ¿cierto? El mismo bebé que está aquí nace y Dios lo pone con una mamá, con un papá y con abuelos en familia. ¿Por qué? Porque tiene que ser cuidado. Cuando una persona se convierte, Dios lo pone en la familia de la fe para que sea cuidado, para que sea protegido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el niño comienza a crecer? Yo me acuerdo que tenía 5 años y me quise ir de la casa. Y como al frente de mi casa estaba el río, le decía yo, me voy al río. Y vi unos ratones y dije, no, mejor no me vuelvo a la casa porque... Y me volví ligerito. Una vez a la hermana se le perdió su hijo, pastor, por mi hijo se fue de la casa. ¿Cuántos años tiene? 10. Dije, no, nomás se va a volver. No, mi hijo se fue. Tranquila, hermana, va a volver. A las 8 de la noche volvió porque le dio hambre. Porque cuando uno es niño, se va de la casa, quiere irse de la casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos adolescentes no se quisieron ir de la casa? ¿Usted se quiso ir de la adolescencia, no? Me voy de esta casa, me tiene cabreado, mi mamá me tiene cabreado, mi papá. En la iglesia igual, pues me tiene cabreado el pastor. Me tiene cabreado la pastora, los hermanos, estoy cansado, me voy. Váyase. La puerta es grande. Pero esa misma puerta que te va a dejar ir, si tú eres de esta casa, tú vas a volver. ¿Amén? Sí. Porque a mí me dejaron ir a los 5 años. A los 15 años, un día me pegó un viaje. Mami, voy a tal lado. ¿Y dónde? A tal lado. Ya, pero tienes que volver. Y claro, estuve como 3 días y después volví. Porque, hermano querido, lo que yo tengo que entender es que Dios me pone en una familia. Y yo voy creciendo. Y en algún momento de ese crecimiento yo soy inmaduro. Pero cuando yo crecí, supe que tenía que estar lo más cerca posible de mi padre y de mi madre y de mi familia. Y lo más importante es la familia, ¿sí o no? Lo más importante para ti, ¿sabes lo que es? No es que tú seas predicador, no es que tú seas profeta, es tu pastor, es tu pastora, son tus hermanos, es tu familia. Eso es importante. Eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque si tú te enfermas y si tú no tienes recursos, los que te van a cuidar van a ser tus hermanos. Si verdaderamente es la familia de la fe.
Cuando tú entres en un proceso de enfermedad y de dolor, te van a cuidar los que están cerca, tu familia. Amén. Amén. Entonces, bueno, el apóstol Pablo estaba diciendo, yo estoy orando por ustedes para que tengan comunión, para que la obra que Dios comenzó en ustedes la termine. Y dice el apóstol Pablo que él lo que siente, él lo siente porque los tiene en el corazón, y el evangelio va a ser defendido y va a ser confirmado cuando ellos participen de esa gracia que es la comunión. Pero dice también que el Señor le es testigo a Pablo que Él los ama con amor entrañable, porque cuando tú tienes amor hacia alguien, lo más triste es cuando pierdes la comunión. ¿Sí o no? ¿Estás enojado con algún amigo, no? Y tú dices, bueno, ¿por qué no me hablas si compartíamos? Y tú echas de menos, ¿qué echas de menos tú? La comunión. El salir, el que se le quedó el polerón y tú le pasas tu casaca, o que llegó a tu casa, se le hizo tarde y tú le prestas ropa y se devuelve, o que necesita el auto, tú le prestas el auto, le prestaste cosas y después de repente se enojó y todo cambió. Y tú echas de menos la comunión, o que cantabas con él, ¿cierto? Que cantabas unas canciones y tú dices, me gustaba cantar con él, ahora no está este compadre. No echas de menos que él sea, no sé, empresario, que él tenga recursos, echas de menos la comunión. ¿Sí o no? En la iglesia igual cuando bueno, aquí yo tengo a Fabián, no voy a contar el detalle, pero él tuvo una experiencia de que por motivos personales tuvo que ir a otra congregación y me decía cuando nos encontrábamos, pastor, eso de menos los hermanos. Pero él tenía que estar en otro lugar. Y me decía eso de menos. Manuel también estuvo un tiempo fuera y decía, pastor, yo sé que esa es mi casa. Y uno echa de menos la comunión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, comunión. Escuche bien. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. No es lo que yo sé, es lo que yo amo, o cómo yo amo. Amén. Es lo que yo amo. No es lo que, miren, no es lo que yo pueda predicarle a ustedes. Es que yo ame a su pastor, y que ame a los hermanos más cercanos que me relacione, y a la iglesia. Eso es lo que bendice. Es el amor, no son los dones, no son los talentos. Mire, yo hablo lenguas, yo profetizo, yo predico, yo le canto, yo le oro. ¿Sí o no? Porque a veces nosotros buscamos eso. Yo hago esto, yo soy aquí, ministerio, títulos, posiciones, pero tenemos que abundar en amor. A lo que quiero llegar es que cuando tú amas a alguien no le reprochas cosas. No estás reprochando que esto, que esta actitud. Si tú amas a tu pastor, no le vas a reprochar nada a tu pastor porque tú lo amas. ¿Entiendes, no? Tus hijos, por ejemplo, ¿se equivocan o no? Sí. ¿Cometen errores? Sí. ¿Quebran losa? Sí. ¿Te insultan? ¿Te pegan? ¿No te pegan? No. Que de bueno hijo usted, pues allá en el sur, allá en el norte pegamos. Los niños le pegan a aquellos que le pegan a los papás. Pero aún así el padre ama a su hijo. Había una guaguita allá en la iglesia que cuando la mamá le acercaba la cabeza le tiraba el pelo. Pero la mamá ama a su hijo. El amor es importante, hermano querido, para tener comunión. ¿Ya? Bien, mire, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y conocimiento, porque cuando tú tienes amor vas a entender las cosas de otra manera. Tú vas a entender las cosas de otra manera, tú no vas a andar poniendo la vara de juicio o vas a percibir las cosas de otra manera. Las vas a percibir de otra manera. Y ahí dice después más abajito, para que tengas conocimiento y ciencia, es decir, el amor te va a dar una profundidad diferente, que otros no van a tener. Y dice que te va a ayudar a probarlo mejor, para ser sincero e irreprensible. ¿Sabe lo que falta a veces a nosotros? Nos falta sinceridad. Cuando yo tengo amor, voy a tener un conocimiento diferente y voy a aprender a probar lo que es bueno, porque voy a mirar con el lente del amor. No es bueno que tome esta decisión. No es bueno que... Entonces, porque vas a llegar a una comunión tan fuerte
Yo tengo una comunión tan fuerte con Fabián, por ejemplo, con Manuel. Comimos en la casa, compartimos como familia, somos familia, aparte de que somos cristianos, somos familia. Yo soy su pastor, soy su amigo, soy su discipulador. Somos familia, hay una comunión fuerte. Pero al mismo tiempo, con otros no hay una comunión tan fuerte. Y yo tengo que trabajar en eso. Con mi pastor tengo que tener una comunión fuerte. ¿Me entiendes, no? Con mi grupo, donde yo pertenezco, mi grupo de trabajo a la iglesia, tengo que tener una comunión fuerte. Con mis hermanos debo de tener una comunión fuerte. ¿Qué significa una comunión fuerte? Amor profundo. Amén. Sinceridad. Aprobar lo mejor para con mi hermano. Lo mejor, yo voy a probar lo mejor. No voy a estar pensando solamente en mí, sino que en lo mejor. Dice la Escritura, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. ¿Cómo yo voy a tener frutos de justicia? Porque dice que son para alabanza y para la gloria de Dios. ¿Qué son los frutos de justicia? Las buenas obras que yo voy a realizar para la iglesia. Qué lindo ver a un hermano que ama a su hermano, ¿no? Amén.